Parecidas. Parecidas. Bueno, ok. Después de dar la primera clase que dimos sobre el libro de Kuzari, que es una especie de... Les expliqué quién lo escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, cuál es el nombre verdadero del libro y demás. Tengo que ponerlo acá, ¿dónde? Es el micrófono. ¿Pero dónde se pone? Lo ideal es que esté cerca suyo. Cerca mío, vamos a ponerlo acá. Ahí se puede. Ahí está bien. Bueno, lo que yo prefiero es no leer textualmente todo porque se hace un poco pesado, ¿ok? Es más difícil, pero sí hablar, ciertas partes de las cosas sí les voy a leer textualmente. Explicamos de que el rey de los Kuzarim, expliqué quiénes son los Kuzarim. Él soñó un sueño. Es decir, él quería pegarse a Hashem, quería pegarse a un Dios, quería saber cuál es la fe verdadera y quiso saber cuál es la acción verdadera que hay que hacer. Entonces hacía ciertas cosas. Por ejemplo, se levantaba un día y bailaba la conga. ¿Ven la conga? Y de repente aparecía un sueño y decía, tu voluntad, tu deseo es bueno, pero tus acciones no son buenas. Digo, bueno, conga no. Vamos a buscar otra. Empezó a practicar fútbol. Se mató practicando fútbol, penales, foul y demás. Corría para acá, iba con la pelota. Venía el sueño. Tus acciones, tus deseos son buenos, tus acciones no. Bueno, fútbol no, conga no. Bueno, empezó a buscar cosas que puede hacer, sacrificios que puede dar y demás. Y no encontraba algo que el sueño le decía siempre, se le revelaba una especie de voz, de cual se decía que tus acciones no son buenas. Bueno, entonces estaba buscando cómo hacer. Entonces, ¿qué hizo? El primero que dijo, bueno, voy a buscar la verdad. ¿Cómo hago para buscar la verdad? Busco la verdad en religiones, ideas, pensamientos que ya existen en el mundo. Porque yo no encontré como Kuzari cómo trabajar a Hashem, cómo vivir una vida pegada a algo eterno, a algo... Cómo vivir una vida completa, con apego a algo espiritual. Te voy a preguntar a esos que ya tienen más práctica, ya desarrollaron algo, para poder aprender de ellos, por ahí, ellos deben ser que tienen razón. Pero lo primero que hizo fue preguntar a un filósofo. Un filósofo. Ok. Entonces vamos a hablar un poco de filosofía. ¿Dónde empezó? ¿Por qué empezó? ¿Quiénes fueron? Más o menos. Ok. El primer filósofo del mundo, que es conocido, por ejemplo, se llamaba Tales de Miletos. ¿Quién dijo Miletos? ¿Usted lo estudió, Tales de Miletos? No, pero mi tío sí. ¿Mi qué? Mi tío ¿Lo conoció? No, Ah, no. lo conoció. Eso es como hace 2500 años, de tener un tío súper viejo. No, sí. Bueno, Tales de Miletos, ¿qué tiene que ver su tío? ¿Qué es su tío? No, solamente lee sobre el tiempo. Ah, sí. Está súper aburrido. Bueno, bueno. Ok, mándale mis saludos si tiene algún tiempo para ayudarme en algo. Tengo 1000 cosas que le puedo dejar. Bueno, no importa. Después hablamos de su tío. Como dijimos, Tales de Miletos fue el primer... No escribió nada. Si no hay nada escrito de él en un libro. Pero hay muchas citaciones de él. De alumnos de él. ¿Ok? De alumnos. Ahora, es un tipo que no se casó, vivió como 100 años. Hay una leyenda que dice que siempre se la pasaba viendo el cielo, si se miraba viendo el cielo. Y por eso, ¿qué es lo que pasa cuando siempre se ve el cielo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Ah? No, se cae en un pozo. Eso es lo que le pasaba bastante de corrido, sí. Es decir, un tipo que
Ahora estaba pensando en cosas muy elevadas, pero hay que cuidarse un poco del pozo, sí, porque hay pozos y se cae, ¿ok? Se la pasaba cayendo en pozos. Como sea, después vinieron alumnos de él, después vino Sócrates, a Platón, Aristo y demás. Hay distintas ramas de la filosofía. Pero la palabra filosofía, vamos a primero Tales no sabía que era filósofo, pará. No es que Tales nació en el Brit Milá, dijeron, este va a ser filósofo, porque no existía la filosofía. No existía. Ni él sabía que era filósofo, ni se murió sabiendo que él iba a ser el primer filósofo. Lo que pasa es que tuvo bastantes alumnos, entonces esos alumnos desarrollaron lo que él diría y después se abrieron por varias ramas, entonces cronológicamente es el primero. Ahora, este Tales tuvo alguna relación con el judaísmo, no se sabe, pero un alumno de él dice de que Tales estudió y estuvo también en el Oriente. ¿Qué significa Oriente? ¿China? No. ¿Por qué? Porque nadie sabía que era China. ¿Qué es Oriente? ¿India? No, tampoco, es muy lejos. Oriente puede ser el Oriente cercano a Grecia, que viene a ser Turquía, Siria, Eretz Israel y demás. Eso es lo más factible, vamos a decir. ¿Ok? Pero no está escrito Israel, está escrito Oriente. Lo que sí, Pitágoras, que era alumno de él, del coso de Pitágoras de matemática, odiado, asqueroso, ¿okay? Me rompí la cabeza hasta que no entendí. Hice la prueba, me olvidé todo. Ya está. Terminé mi Pitágoras. Ya está. No lo escucho, no quiero más. La teoría de Pitágoras, bueno, Pitágoras, él dice de que hubo varios filósofos griegos que tuvieron relaciones con sabios judíos. Hay una leyenda que dice de que Sócrates o Platón se encontraron con el profeta Irmiao. Primero, Pitágoras estaba en la época todavía de la profecía. ¿Ok? Principio del segundo templo, así, o antes de la destrucción del primer templo. Hay una leyenda que dice de que no sé quién, o Sócrates o Platón se encontraron con el profeta Irmiao. Parece que es un cuento. Lo que sí es sabido de que Aristo se encontró con un sabio judío que se llamaba Shimón. ¿Quién es ese Shimón? Puede ser que sea Shimón HaTzadik. ¿Quién es Shimón HaTzadik? Shimón HaTzadik es el que quedó de la Knesset Agdolá, que es el primer Sanedrin que fue hecho por Ezra Sofer. Ahora hay tres Shimón HaTzadik. ¿Okay? Hay tres que se consideran padre, hay uno, el hijo, el nieto, el hijo del nieto y el hijo del nieto. No sabemos cuál es de los tres Shimón HaTzadik del Sanedrin, pero parece el primero, y ese parece que, según cronológicamente, ese que se encontró con Aristo. Es decir, una especie de intercambio de ideas y de aprendizaje que pasó del judaísmo a los primeros filósofos griegos. ¿Ok? Ahora hay que entender por qué la filosofía empezó con Tales, con Pitágoras, con Sócrates y demás. ¿Por qué justo en esa época? ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Había filósofos? No. ¿Por qué no había filósofos? Porque es una palabra en griego. No, nada más por eso. Sino porque, ¿qué significa filósofo? Filo es desea, quiere, ama. Sofía es sabiduría. Ama la sabiduría. Quiere decir que antes de los filósofos la gente no amaba la sabiduría. Sí amaba, pero no hizo como una especie de escuela para amar la sabiduría, sino hizo especie de sabiduría para solucionar problemas de agricultura, de ganadería, de plantación, de esto, lo otro, de construcción. Y también hubo preguntas existenciales
que la consecuencia de ellas eran, de esas preguntas eran acciones, prácticas religiosas y demás. No había una especie de, vamos a preguntar por qué cada cosa y cuál es la consecuencia. Ah, saber. ¿Pero qué haces con la sabiduría? Sé. Eso no existía antes. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo, en qué época, hace cuánto tiempo empezó la filosofía griega? Más o menos hace 2500 años. ¿Qué pasó hace 2500 años en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto? 2500 años. Entrega la Torá. ¿Eh? Entrega la Torá. No, la pifiaste por 1000 años. Destrucción No. del templo. No. Construcción. No. ¿Qué templo? ¿El primero o el segundo? Ahí te agarré. Hace 2500 años, Ah, no, sí. Segundo. los judíos de Babilonia volvieron a la tierra de Israel y empezaron a construir el segundo templo. Y había ahí 3 profetas, Haggai, Zechariah y Malachi. Son los únicos profetas del segundo templo. Y el último profeta es Malachi. Él murió más o menos hace 2500 años. Más o menos. ¿Ok? Porque si él hace 2500 es Malachi. Si el último, la destrucción del templo fue en el año 586 y estuvieron 52 años en exilio y se empezó a construir el templo y ahí estaban Haggai, Zechariah y Malachi. Vamos a decir que se murieron 20, 30, 40 años después, más o menos hace 2500 años. Ahora, ¿qué pasó cuando no hubo profetas? No había profecía. En el momento que no había profecía, hay una especie de vacuum en el mundo. ¿Por qué? Mientras haya profecías, hay una especie de revelación de Dios a las criaturas. ¿Ok? Dios se revela vía los profetas. ¿Quiénes son profetas? El pueblo de Israel. Y de ahí pasa el pueblo de Israel y pasa toda la humanidad, teóricamente. Prácticamente no, porque el pueblo de Israel no pudo influenciar a todos los pueblos. Pero por lo menos teóricamente sí. Ahora, en el momento en el cual se termina la profecía, es una especie de falta la revelación divina, en ese momento falta, como se dice, el hilo que me lleva arriba. Entonces me quedo yo, como somos personas que nos quedamos y los cuestionamientos y las preguntas no tienen respuesta de Dios. Entonces, ¿qué hace una persona cuando no tiene respuestas? Vamos a decir que yo voy a un médico para que me solucione un problema. Y el médico me dice, la verdad no tengo la más perra idea qué es lo que tienes. ¿Qué hago? No. Todos los médicos me dicen lo mismo. Mire, usted, no tengo la menor idea. Busco otra solución. ¿Eh? Buscas por ti mismo. Busco por mí mismo, no sé. Por ahí la invoco, por ahí no. Por ahí cambio de algo y hago otra actividad para solucionar el problema o amainar el problema. Me fijo en mí mismo qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal. Vamos a decir que tengo un problema digestivo. Voy al médico de gastro y esto y otro. No tengo la menor idea. Me hacen toda la revisión. Nada. No encuentran nada. Y me sigue doliendo. Estudias por ti. Entonces, ¿qué hago? Empiezas a ver. Sí, Que siguen. ¿Qué es lo que me hace doler el estómago? ¿Qué es lo que no me hace doler el estómago? ¿Qué es lo que como bien? ¿Qué es lo que como mal? ¿Qué es lo que me hace mal a mí? ¿Me hace bien a mí? Comer temprano, comer tarde, comer esto, comer lo otro, sin frito, con frito. Busco. Porque no tengo quien me ayude. No tengo quien me revele. Lo mismo acá. El mundo, el ser humano, por el solo hecho de ser humano, pregunta preguntas. Quiere saber en qué mundo está ubicado. ¿Ok? Quiere saber cómo manejarse en este mundo. Y tiene cuestionamientos existenciales. Y no recibe preguntas porque no hay profetas. ¿De qué hacemos? Empiezo a pensar. Y por eso en esa época hubo una especie de novedad, que es, empezaron en varios lugares del mundo a crearse teorías filosóficas, tanto sea si lo llaman filosóficas o si no lo llaman filosóficas, que vienen a responder preguntas que teóricamente la profecía tenía que haber respondido y no pude responder, porque no existe. En Persia surgió un tipo que dice que tuvo una revelación, que se llama Zaratustra.
el nombre verdadero de él no es Zaratustra, pero no importa, se llama Zaratustra. Él inventó la religión Zaratustra. ¿Qué es la religión Zaratustra? La religión persa que existió hasta la conquista de Persia por los alumnos y alumnos de Muhammad. Es decir, hasta que Persia fue conquistada por el Islam y fue obligada a recibir el Islam, estaba la religión de Zaratustra, más o menos en el año 500 antes de la era. ¿Qué es lo que pensaban? Básicamente, de que el cuerpo de la persona se divide en dos, del ombligo para arriba es santo, del ombligo para abajo es impuro. Y el mundo es el Dios del bien, el Dios del mal. Y demás, y demás, y demás. La única religión del mundo, es decir, el hombre empezó a enterrar a sus muertos, más o menos, el primer hombre que enterró a sus muertos es el hombre de Neandertal en Europa, que dejó de existir hace 29.000 años. Siempre todas las regiones entierran, menos Zaratustra, hasta el día de hoy. Existen Zaratustras hasta el día de hoy, en Estados Unidos, en varios lados. En Irán también hay, pero ocultos, porque si llegan a saber los Ayatollah Jamenei y todos estos locos de guerra que hay ahí Zaratustra, los matan. Entonces están ocultados, pero en Estados Unidos en varios lados están abiertamente. Son unos cuantos cientos de miles de personas que quedaron. No entierran a sus muertos. Hay una especie de edificio enorme, vamos a decir, como este, una especie de estacionamiento. Cada uno llega, pone a la abuelita y se va. Y entonces los pajarracos se comen la carne. Y así puede resurgir, ¿no? Interesante. En la época en que anterior ponían en una montaña. Hasta el día de hoy existen. Loco de la guerra, pero existen. Pero el problema, el hombre tiene que tener una responsabilidad. Es decir, una persona ve que hay cosas buenas y hay cosas malas. Mira, Zaratustra, no hay problema. Hay dos dioses. Solucionamos el asunto. ¿Ok? Eso fue Zaratustra. En India empezó a surgir la religión de Buda en esos años. 500 antes de la era. Buda. ¿No? Krishna, se llama Siddhartha Buda. Pienso que el único libro que no es de Torah, que lo leí 2 veces, es el libro de Siddhartha de Hermann Hesse. Muy lindo libro. En esa misma época, en esos mismos años, empezó Confucio a enseñar en China. Y el taoísmo también, en China y después en Japón. En ese mismo año empezó a leer la filosofía griega. Es decir, hubo una especie como de novedad en el mundo, en el cual la gente empezó a buscar respuestas a preguntas que no tenía. Antes poco la buscaba. ¿Por qué la buscaba? Porque tenía un profeta. Tengo una pregunta, le pregunto a un profeta. No hay profeta, ¿qué hacemos? Y bueno, las preguntas las tengo, las respuestas no, las tengo que buscar yo. Por eso hubo una especie de ¿cómo se dice? Intento humano de recibir sus preguntas. Ahora, ¿está bien que una persona se pregunte preguntas o está mal? ¿Muy bien o bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo no sé si es muy bien. Lo que sí sé que es normal. Que si uno no se pregunta preguntas y es un retardado. Es decir, veo cosas que están bien y veo cosas que están mal. Me tengo que preguntar por qué pasa. Si no me pregunto, soy un robot. Entonces, la pregunta es algo normal. No sé si es bien o no sé si es mal. Como decís, ¿es bien que uno coma o mal que uno coma? No sé, depende de que uno come. Que uno coma. Es algo normal que uno coma. Por eso que es algo normal que una persona se pregunte preguntas, todos los seres humanos, por el solo hecho de tener algo que tiene que ver con la divinidad que es nuestra alma. Judío o no judío, no importa. Por los hecho de tener un intelecto y vivir en este mundo. Entonces no veo las cosas como cosas naturales que así deben de ser. Tengo que preguntar una pregunta. Quiero recibir respuestas. ¿Ok? Ahora, el libro de Kuzari, cuando habla de filosofía, podría haber agarrado cualquier tipo de filosofías más cercanas al judaísmo, menos cercanas al judaísmo. Él tomó la filosofía aristotélica específicamente, que es muy desarrollada,
Pero el problema con la filosofía aristotélica es que Aristo sí creía en Dios, pero no creía de ninguna manera que Dios tenía alguna voluntad y que tiene algún deseo y tiene algún programa. Y le importa un reverendísimo pepino qué es lo que nos pasa. ¿Ok? Es decir, Aristo dice así, creador, sí, hay seguro. Es decir, porque hay griegos que dicen así, Dios no creó nada. Dios estaba pasando por acá y vio un mundo y se fijó, y la verdad pasaba divertido. Se pelean, se matan, se aman, se odian. Entonces se compró varias toneladas de pochoclo. ¿No? ¿Cómo se dice pochoclo? Palomitas. Como en una película. No sé por qué inventaron los americanos este asunto de comer palomitas en la película. No sé. En Argentina nunca, no se comía. No se respiraba en la película. Nada. Y esto se compra ahí y lo ves. Se toma la bebida al lado tuyo. ¿Qué es esto, estúpido? Estamos todos locos. Entonces Dios se sentó y está hace 1000 años ahí viendo todo lo que pasa. Y la verdad la pasa bien el hombre. El Dios, dijo. Porque es divertido este mundo, ¿no? Se matan, se rindan, hace calor, hace frío. Hay clases, no hay clases, se quedan en la encerradas con la chica que recién. Pasó, no pasó, majonorá, no majonorá. La pasa bien. Dios. En vez de estar aburrido, estaba solo en el segundo, ahora viene a encontrar unos 8.000 millones de estúpidos. Y se quedó a ver cómo viene el asunto. Aparte el ve National Geographic sin película, lo ve todo. Lo que pasa en la selva, todo es muy interesante, ¿no? Digo. Y bueno, hay una teoría de filosofía que es así. Dios no creó, se quedó acá para ver y no importa un pepino con lo que pase. La Aristóteles dice así. Dios sí creó el mundo, hay un creador. Pero Dios, la conclusión es que Dios le sigue importando un reverendísimo pepino, que es lo que pasa. Es decir, Dios no escucha tus rezos, no importa qué es lo que hagas, si haces o no lo haces, y cuál es el programa que tienes que hacer, y no te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Para qué Rabbi Yehuda Halevi, cuando quiso poner a la filosofía, buscó esa filosofía justamente, y no, por ejemplo, los estoicos, que son bastante parecidos al judaísmo? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué buscó justo eso? Porque influencia más. Sí y no. Él quería demostrar una cosa así. En la base de la filosofía, en el momento en el cual yo digo de que a Dios, tanto haya creado el mundo o no, vamos a decir que creó el mundo, no tiene ningún deseo, también es una herejía. Es decir, si yo digo el mundo fue creado por Hashem y no hay un programa, es como decir que el mundo no fue creado por Hashem, es lo mismo. ¿Entiendes? Es decir, el primer Rashi de la Torah Como si fuera dicho que fue hecho por azar. lo hizo sin desearlo. Se le salió así. Más o menos. Y también eso es una herejía. Es decir, decir de que el mundo fue hecho así y le salió de casualidad. Él lo creó, pero más es como que yo, no sé, hice así, me salió. No deseo nada. Porque si yo digo de que Dios hizo el mundo con un deseo de hacerlo, debo tener algún programa. Es decir, si yo preparo una comida, saco de la heladera las cosas, las pico, las cuelo, las pongo en la olla, cocino, ¿cuál es mi programa? Comerme la comida, así un programa. Yo no hago nada sin tener un programa al final, yo me veo comiendo. Ahora, comer sin cocinar la papa y el pollo me parece un poco difícil. Hago la papa, la pelo, la preparo, el pollo lo mismo y después como. Hay una finalidad, por eso creo la comida. Entonces, dice el filósofo de aristotélico, decir, Dios creó el mundo, sí, pero no tiene ningún deseo, ¿eh? Y si no tiene ningún deseo, ¿para qué lo hace? Es decir, yo no lo haría. ¿Por qué Dios se tiene que comportar distinto que yo? Hay una finalidad, hago lo que hago para llegar a esa finalidad. Al no hacer, ¿y para qué lo hago? ¿Tiene ningún sentido? ¿En serio? Ahora, ¿qué pasa? Cuando... no. Es decir, a la primera vez dice el filósofo acá que...
Hay filosofías que dicen que Dios no creó el mundo. Ahora, ¿por qué es muy importante decir de que Dios tiene un programa? Es como dice el primer Rashi de la Torah. El primer Rashi de la Torah, ¿qué es lo que dice? ¿Podía Dios empezar en la Torah en qué? En que es cómo saber cuándo es el primer día del mes para poder tener un calendario y saber cuándo son las fiestas y demás y demás. ¿Y por qué no empezó con eso, sino empezó con la creación del mundo? Para decir de que Dios dio la tierra de Israel al pueblo de Israel. Es decir, para que yo entender por qué Dios dio la tierra de Israel, al pueblo de Israel, tengo que empezar con la creación del mundo, porque si no, no entiendo nada. Si yo digo la primera palabra es, hay que llegan a la tierra de Israel y tienen que bendecir el mes, para que tengan fiestas, para tener... Disculpe, ¿quién es usted? No importa, usted tenga Rosh Hodesh. No se empieza con Rosh Hodesh, infeliz. Se tiene que empezar con la creación del mundo. Pero teóricamente tenía que empezar con la bendición del mes, que es el primer precepto que el pueblo de Israel recibió como pueblo, en Egipto todavía. Ahora pregunta Rambán, ¿qué es lo que Rashi dice? Ese Rashi lo saca del Midrash, es un Midrash. ¿Por qué el Midrash dijo eso? Si teóricamente, ¿qué es más importante? ¿La creación del mundo o bendecir el mes? Sin la creación del mundo no se puede bendecir el mes. Pues sin bendecir el mes, el mundo se ha creado. Es decir, ¿qué es lo más importante? Dice Rashi, no. Si no bendecís el mes, no tiene ninguna finalidad este mundo. El mundo no fue creado para que haya un mundo, sino para que haya algo. Es decir, una idea que no tiene una consecuencia práctica, material, que es lo que tengo que hacer, no es idea. Entonces, si lo que dice el ministro es así, si no hay una consecuencia de la creación del mundo directa, tienes que buscar la consecuencia indirecta, porque si no tiene ninguna consecuencia, ¿para qué me lo cuentas? ¿Para qué me lo cuentas? No tiene ningún sentido. Sí, me hace acordar que yo cuando de repente me llamaban a hacer una prueba, ahora, venga acá y explica el tema. No tenía la más remotísima idea de lo que se habla. ¿Y qué hacemos? Entonces empezamos a hacer lo que se llama en Argentina guitarrear. ¿Qué es guitarrear? Vengo a tocar la guitarra y empieza a tocar. Ting, lo mismo. Pitágoras. Gran filósofo griego, Pitágoras. Sí. Alumno de no sé quién, que era alumno de Tales de Miletos. Sí. Sí. Fue citado por el tío de la muchacha, que estudia Mahonorá, y Mahonorá es un instituto de Jerusalén. Y hay un departamento de habla hispana, y me están grabando ahora, y me estoy dando estupideces. Y empiezo y pasa al cuarto de hora y todavía no recibió ninguna pregunta quién y qué dijo Pitágoras. Pero la pasé bien. Es decir, la maestra me dice, muy bien, muy interesante lo que dijo. ¿Dije al final la teoría de Pitágoras? No, ¿por qué? Porque no la sé. Pero me la pasé bien. Es decir, la idea, el saber tiene que haber una conclusión, dice Rashi. Si no hay una conclusión de que hay un precepto, algo para hacer, una obligación, no sé qué, ¿para qué me tiene que contar? No importa un pepino el mundo. El mundo tiene que haber algo, ¿ok? Ahora, la filosofía griega en general, la mayoría dice así, que hay una especie de elemento esencial, que de ese elemento esencial fueron creadas todas las cosas del mundo. ¿Ok? Se llama en filosofía, se llama Homer y Uli. El judaísmo está a favor de eso, está en contra de eso. ¿Y? ¿A partir de una cosa se trató? No, que hay una especie de materia que de esa después se saca todas las demás materias. ¿Eh? Sí, energía. Es decir, Dios creó el mundo a través de así, una especie de energía. Esa energía fue cambiada a distintas materias, que son lo que compone todo el mundo. ¿Ok? No está en contra. Si otra de Ibn Ezra, Rambam y demás, también el Kuzari mismo dice. Ahora, según la filosofía, el filósofo nació filósofo.
¿Qué significa ser filósofo? Sí, el filósofo que llega a la filosofía es porque ya en su nacimiento recibió las posibilidades y las cualidades que lo iba a llegar a ser filósofo. Primero. Segundo, cualquier persona del mundo tiene que preguntarse preguntas esenciales. Entonces, cualquier persona del mundo teóricamente es filósofo. Es decir, es lo que se llama con la computadora Brerat Mehdal, ¿cómo se dice en español? Cuando yo escribo una idea, al final la computadora lo hace solo. Si yo pongo mi mail, entonces aprieto, sale mi mail. Si no lo cambio, porque es mi mail. ¿Eh? Sí, que si la computadora ya sabe lo que voy a escribir, entonces ya... Autofill. Sí, entonces lo mismo acá. Una persona teóricamente, por el solo hecho de ser humano, es básicamente, potencialmente, un filósofo. Al final no hay muchos que llegan, seguro, pero el que llega es porque tuvo las cualidades intrínsecas que lo llevó a hacer eso. El que no es porque está determinado, como autodeterminado a ser un filósofo. ¿Ok? Y tiene todo. Tiene la perfección corporal, espiritual, sentimental. Sentimental no es sentimental que estamos enamorados, no, sentimental es sentimientos, ¿ok? Sentimientos, emociones y especialmente sabiduría. Una captación sabe preguntar buenas preguntas. Y en serio, es indiscutible que los filósofos preguntaron muy buenas preguntas. El problema con la filosofía es que ¿en qué falló la filosofía? La filosofía falló en varias cosas, pero una de las cosas esenciales es el intento del ser humano de responderse preguntas sin tener que ver ni con una revelación ni con una tradición. Es decir, cuando yo respondo algo, estoy basado ¿en qué? O en revelaciones o en tradición. Si no tengo revelaciones, que son la profecía, porque no existe más la profecía, entonces ¿qué es lo que tengo que tener? Tradición. Vino la filosofía, la tradición murió, yo pienso solo, me contesto solo. Problema. Porque así llegas a estupideces erróneas. ¿Ok? Puede ser que sí la invoque, la mayoría de veces no la invoco. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uno llega a ser filósofo? A través de estudio y a través de entrenamiento. Entrenamiento también físico y entrenamiento también espiritual y demás y demás. Ahora, ¿qué es la cúspide de la filosofía? La cúspide. ¿A dónde quiere llegar? Dice el filósofo ahí. ¿Eh? ¿A la verdad? Ellos no dicen la verdad. Quiere decir así. Uno se tiene que apegar a la luz divina. Es decir, dice así. Al Dios existir, a Dios le importa un pepino si yo existo o no. ¿Y qué es lo que hago? Pero yo me voy a pegar a Él. Quiera o no quiera. Es decir, no le pregunto a Él si quiere que esté apegado, sino yo voy a elevarme. Me elevo. Al final, ¿qué llegó a ser? ¿Qué llegó a ser? Una persona apegada a Hashem. Pero no. Los filósofos dijeron más todavía. Paso a ser ¿qué? Hashem. Distinto. No me apego a un Dios. Paso a ser una cosa espiritual que de cierta manera, no el primer día, pero tengo una posibilidad de gestar cosas e inventar cosas. Wow. No me apego a Hashem. Paso a ser ¿qué? Un Hashemito más. Es decir, llegó una revelación. Ahora, ¿cuál fue el primero que fue en destapar el problema de la filosofía? Fue uno de los más grandes filósofos de todo el mundo, que es Sócrates, el maestro de Platón. ¿Por qué? Primero, para entender eso hay que entender cómo murió Sócrates. ¿Alguien sabe? Lo hicieron envenenarse. Ya es mejor. Lo hicieron envenenar. Le hicieron tomar la cicuta. Cicuta es un veneno que lo mata. ¿Por qué el Consejo de Atenas lo obligó a tomar un veneno?
Porque estaba corrompiendo a los jóvenes. ¿Por qué estaba corrompiendo a los jóvenes? ¿Qué es lo que dijo que corrompió a los jóvenes? Los estaba haciendo cuestionarse. O sea, los estaba haciendo cuestionar. No, pero la filosofía cuestiona. Entonces no es el único que cuestionaba. A él lo mataron y a otros no. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión, muy simple, él llegó a la conclusión de que la verdad, aunque nos rompamos el alma y hagamos todo lo que tengamos que hacer y creemos elevarnos, no vamos a llegar a ser ni Dios, ni Diosito, ni Diosucho, ni apegado a Dios. Hace falta una especie de revelación. Hay que entender. En Rambam, en Moreh Nevuchim, dice así. Hay gente que piensa de que uno, ¿cómo llega a la profecía? Estudia, se eleva, termina la elevación, recibe un carnet que dice así, socio del club de profetas, llega a ¿cómo se llama? Caspomat, que va a sacar dinero, lo pone, ¡ping! Recibe una profecía. Es decir, él hizo lo que tenía que hacer, se recibió del club, está en el consejo de profetas, le hicieron la prueba, Dios tiene que darle profecía. ¿Por qué tiene que darle profecía? Porque él terminó, hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Digo. Bueno, ok, así dicen los filósofos. Los estúpidos, así dice el Rambam, los estúpidos, ¿qué es lo que dicen? De que uno puede ser un ignorante, un burro, un degenerado, un atorrante, uno que no se prepara nada, un totalmente asno total en cualquier cosa, no sabe hacer nada, ni quiere saber nada de la vida, y de repente, en la mitad de la noche, ¡ping!, se levanta profeta. Estupidez. Los filósofos griegos son equivocados, pero no son estúpidos. El que piensa así es un estúpido. ¿Ok? ¿Y cuál es la verdad? Dice Rambam. Que uno tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que practicar, tiene que elevarse, tiene que purificar su alma y su espíritu y sus sentimientos y sus acciones y sus midot, que se llaman las tendencias, y demás. Y si quiere Dios le va a dar profecía, y si no quiere no le va a dar. Es decir, la decisión al final no es mía. ¿De quién es? De Hashem. Y eso es lo que dijo Sócrates. Sócrates dijo, mira, la verdad, no estoy en contra del estudio, en contra de las cuestiones. No más, hay que cuestionar, hay que romperse la cabeza, seguro. Porque soy un filósofo, ¿no? Está escrito de que soy filósofo, esa es mi idea. Pero decir de que con eso voy a llegar seguramente a una especie de brillantez, expansión, elevación, apego a algo trascendental como un Dios, nah. Si Dios no quiere, no, me pega una patada y me manda abajo. Es decir, no, Dios no me debe nada, nadie me debe nada. Es decir, no estoy seguro que llegó. Seguro que tenía razón, porque es el judaísmo. Pero eso es lo que amenaza a Atenas. Nosotros estamos educando de que una persona tiene que preguntar, tiene que elevarse, tiene que romperse el alma y va a llegar. Y tú lo que dices es romperse el alma, que esto, otro. Sí, hay que romperse el alma, pero no sé si va a llegar. Es decir, entre nosotros pienso que no, pero no lo cuentes a nadie. Entonces, ¿qué ganas tiene una persona de esforzarse si al final viene el maestro y le dice, mira, muchacho, eras un burro, te esforzaste, sos un semiburro? ¿Qué ganas tengo de seguir rompiéndome el alma? Nada, cero. Así es como en general, nadie te garantiza nada. No, pero hay cosas que sí. Si tú vas a la universidad a estudiar y el primer título, el segundo título y te rompes el alma, vas a dar las pruebas, vas a tener un título. Sí, pero No es un milagro, no es una cosa que depende de nadie menos de ti. Te vas a romper el alma y vas a saberlo. O te rompes menos, o te rompes más, no importa, te copias las pruebas, no sé lo que vas a hacer. Pero al final, teóricamente vas a recibir un título. ¿Ok? Sin embargo, decir que tú vas a llegar a una cosa, a entender la esencia y la verdad del mundo a través del esfuerzo humano, sin una revelación divina, sin algo que me lleve para arriba, no sé, ¿quién te dijo? Eso es lo que dijo Sócrates. Sócrates dijo, tengo mis serias dudas. Pienso que estamos no por un mal camino, hay que seguir en ese camino, pero no mentir a la gente. No decirle que van a llegar a no sé qué. No sé.
Y eso amenaza toda la construcción, porque ¿qué es lo que vino la filosofía griega a decir? No hay profecía, no hay revelación. ¿Qué es lo que hay? Intelecto. Piensa solo, sabe. Piensa solo y llegas. Bueno, muy bien. Viene Sócrates y dice, piensa solo, no sé si llegas. No depende de ti. Depende de ti, depende de Hashem. Depende de un Dios, no llamaba Hashem. Lo que sea. Algo espiritual que te va a llevar. Si no llegas, está bien. Pero no piensas que llegaste. ¿Ok? Y eso fue el problema. Ahí le arruinó todo el asunto a la filosofía. ¿Me entiendes? Como que Sócrates lo que hizo es como que arruinarles la motivación fantástica. Y eso es arruinar, como ya dice, arruinar la juventud. Porque los jóvenes tienen que saber de que tienen... Ese es el programa. Llegar. Estrellarlos contra la realidad. ¿Eh? Estrellarlos contra la realidad. Él lo que no quería estrellar porque le quería contar la verdad. Él llegó a esa cuestión. Ahora él también se encontró con sabios judíos y demás. Si tuvo una influencia de sabios judíos, también a los primeros filósofos, muchos se encontraron con judíos. Y hay que entender de que las filosofías más desarrolladas del mundo, ¿quiénes eran? El judaísmo y Grecia. Es decir, los más desarrollados. Por eso es cuando se encontraron, cuando Aristo dice que se encontró con un tal sabio judío que se llamaba Simón, él dice, se encontré y dijo así, es tan inteligente y tan sabio que es un filósofo. Es decir, para Aristo, ¿qué significa una persona inteligente? Filósofo. Entonces dice así, es un judío. Él no sabe qué es filósofo, pero yo sé que es filósofo. ¿Por qué? Porque pregunta si tiene respuesta. Lo que pasa es que Shimon Atzadik tenía respuestas de qué? De la Torá, de la relación divina, no de la respuesta que él inventó él. Es decir, el judío no está en contra de que uno se esfuerce y llegue a conclusiones que por ahí no están escritas en la Torá, pero sí está en contra de que las cosas contradicen lo que diga la Torá. Las bases de la Torá. Ciertos detalles pueden ser, pero en general no. Hay una revelación. No hay revelación, no sirve para nada. ¿Ok? Es decir, esa es la base de lo que está cuestionando en la primera parte el filósofo. No llegué a terminar todo lo que dice el filósofo y ni llegué a decir los cuestionamientos que le dijo el rey. Porque el rey no es ningún estúpido. ¿Por qué no es ningún estúpido? Porque ¿quién es? Es Rabbi Yehuda Leví. Entonces él le cuestionó cada cosa que dice. Le cuestionó si Dios no creó el mundo. Le cuestionó el asunto de que el hombre nació para ser filósofo. Le cuestionó el asunto de que Dios no importa un pepino para qué es lo que nosotros hacemos. Que Dios no escucha nuestros rezos. Usted está equivocado. Y le va cuestionando ciertas cosas y es muy importante para entender, porque de cierta manera... Ahora quiero recreo. Sí, ya sé, un minuto. Me están echando. No importa. Entonces, el cuestionamiento es, no sé qué iba a decir, me olvidé. La vejez. No sé, no me acuerdo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Apague esta porquería, por favor.